Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Tarot Interactivo. Gracias a todos por estar ahí de nuevo. Hoy tenemos una pedazo de lectura, como yo digo, lectura de oro, porque tenemos la gran tirada del 2023. Sí, gran tirada del 2023. Vamos a ver mediante estas dos opciones donde va a venir mucha información canalizada. Da igual la opción que elijas, como si quieres escuchar las dos porque va a venir mucha información para todo el mundo, lleno de respuestas, guía, orientación, mensajes divinos, claves, señales, todo lo que tú en estos momentos necesitas escuchar y que tus ángeles y tus guías también te quieren transmitir. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar ahí en un vídeo más. Antes de continuar, decir o echarle un vistacito a la cajita de descripción o al mensaje, al comentario que tengo fijado, porque ahí está toda la información del canal a tiempo real, ¿vale? Todo lo que tenéis que saber, redes sociales, nuestro canal de Telegram para estar al día de todo lo que hacemos, los cursos que tengo disponibles, todo, la información que debáis de saber siempre está en la cajita de descripción y en un mensaje fijado para que nunca se perdáis ninguna información importante de este canal. Y amores, no se lo penséis, unirse como socios VIP al canal, a cualquiera de las membresías, mirar las ventajas, mirar el vídeo que hay colgado en el botón unirse donde explica todas las ventajas, porque así estás ayudando de corazón al canal a que siga adelante y encima puedes disfrutar de esas ventajas, ventajas que durante este 2023 vamos a ir implementando. Habrá vídeos exclusivos de socio VIP solo para los socios VIP con muchas ventajas para vosotros y muchas cosas más interesantes. Así que únete y así estarás ayudando a que continuemos adelante. Y dicho esto, vamos a ver cómo va tu 2023. Mirar, he sacado aquí dos cartas del oráculo de Isis, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que este oráculo conecta mucho conmigo, con todo lo que es el poder divino, los dones que tenemos, nuestro poder interior, la espiritualidad. Y la verdad es que nos da siempre una información maravillosa para ponerle, como yo digo, la guinda al pastel de las lecturas, ¿no? Entonces, aquí tenemos para que veáis las dos opciones. O bien la que trae este ágata azul, ¿vale? Que la voy a poner aquí, con este mensaje maravilloso. Dice, el carro de la ascensión, el trabajo espiritual del iniciado supremo. Wow, vamos a ver qué mensaje canalizamos con este carro de la ascensión, ¿vale? O puedes elegir este ágata de color, pues, burdeo, marroncito burdeo, más o menos ese es el color. Y el mensaje que te he puesto es el destino divino, la vía del guerrero o la guerrera divina. ¿Vale? El mensaje que mejor conecte contigo, pues ya sabes, esa es tu opción. Si tienes duda, pues te aconsejo que veas las dos y te quedes con lo que resuene de las dos, ¿sí? Os dejo un segundito, amores, a que elijáis. Hola a todos mis amores, ¿cómo estáis? Gracias por estar en un vídeo más. Vamos a ver esta gran lectura del 2023. Si no viste los vídeos anteriores sobre este tema, te aconsejo que los veas, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí debajo en la cajita de descripción o en un mensaje fijado los vídeos que hicimos sobre el futuro del 2023, ¿vale? Para por si te perdiste alguno, pues ponerte al día y este sería la continuación. Tú lo vas complementando todos los vídeos, ¿vale? Bien, vamos a ver este carro de la ascensión, qué es lo que me viene, qué es lo que canalizo. Y ahora ya sacamos más cartitas. Y bueno, a mí lo que me viene, mis amores, con esta maravillosa carta, es, aquí nos habla mucho del tema espiritual, de ese trabajo espiritual que todos estamos realizando, de ese despertar espiritual tan grande, tan masivo que está habiendo. Y es que me están diciendo con esta carta que en el 2023 más personas van a despertar espiritualmente e interiormente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no solamente se van a enfocar en su vida material,
¿vale? En la vida mundana, en el día a día, sino que también van a ir más allá, se van a dar cuenta de que existe algo más, se dan cuenta de que ellos pues no son solo un ser físico, sino que también son un espíritu, un alma que está viviendo una experiencia aquí en la tierra en su cuerpo físico, en su avatar, ¿no? En este avatar de carne, de que estamos conectados con Dios, con la divinidad, con los ángeles, con el universo, que tú eres Dios, que tú eres el universo, que podemos crear la vida que queremos si realmente lo visualizamos, lo decretamos y creemos que así va a ser o que ya está realizado y que tenemos dones divinos porque todos los tenemos y los vamos a ir desarrollando. Entonces, más gente se va a dar cuenta en este 2023 de esto. ¿Vale? Y encima también, por supuesto, ese trabajo interior que invita, ¿no? Este despertar de tratar de ser buenas personas, tratar de no comportarte mal, tratar de hacer el bien, sin mirar a quién, como yo siempre digo, tratar de aprender a perdonar, de ser una persona armonizada, que actúa con calma, con tranquilidad, que se piensa las cosas antes de actuar, que trata de no hacer daño, de que tratas siempre de hablar correctamente, de actuar correctamente. Ese es el despertar espiritual. Y si, por ejemplo, tú estás notando que tú actúas mal en algún asunto, tratar de corregirlo, ¿vale? Entonces, con este carro de la ascensión es como que vais a ir muy rápido. Como indica carro, vas a ir muy rápido en este camino espiritual, se van a abrir dones nuevos donde tú vas a saber muy bien cómo utilizarlos. Para muchos podría ser viajes astrales, para otros podría ser la intuición, la evidencia o cualquier otro don que todos tenemos. Se van a ir abriendo, se van a ir activando. No te preocupes porque están divinamente guiados por nuestros ángeles y guías. No hay que tenerle miedo a eso. Si los dones se abren es porque estamos preparados para ello y es para ayudarte a ti y a las demás personas. Y además veo como un progreso muy grande en la vida gracias a este carro de la ascensión. Así que maravilloso mensaje el que hemos canalizado con esa carta. Vamos a ver también un poquito las energías, ¿vale? Vamos a ver las energías para el 2023. Vamos a ver energías para el 2023 para todas las personas que han elegido esta primera opción. Vale. Vamos a ver qué energías nos salen. Vamos a coger la primera siempre. La carencia financiera. Fíjate que me viene que una vez que tú hayas hecho este avance tan grande, ¿no? Con tu ascensión, con tu trabajo espiritual, con un trabajo espiritual que lo vas a hacer superior, lo vas a hacer más grande, con esas habilidades nuevas que se te van a abrir, esos dones nuevos que se te van a abrir. Bien vas a aprender un nuevo trabajo espiritual, no sé, a lo mejor algunos apuntáis a algún curso de algo. Se va a eliminar la carencia financiera. Un cambio total, un cambio radical. ¿Por qué? Porque esto va de la mano. Quizás tú necesitabas este carro de la ascensión, este progreso tan inmenso en tu camino espiritual para que realmente la carencia financiera, el que tú realmente siempre, siempre, siempre has querido tener más dinero o si tenías poquito dinero, que eso se te solucione. Lógicamente esto será, amores, a raíz de que vaya pasando el 2023, no va a ser lógicamente de un mes a otro, pero sí me están marcando en los primeros meses, sí vas a notar tú que esa carencia financiera se va a ir solucionando mágicamente, ¿vale? A raíz de tú tener ese progreso tan grande que vas a tener a nivel interior. Además, me están diciendo también que si se metéis en alguna práctica espiritual que os ayude, como pudiera ser metafísica, hay muchos libros que te pueden enseñar sobre metafísica, aquí en YouTube también hay muchos vídeos, por ejemplo, o no sé, iniciarte en Reiki y utilizar ese aprendizaje o cualquier otra práctica nueva que tú pudieras incorporar, vas a ver cambios en tu vida a nivel financiero, no solamente a nivel espiritual, que ni tú misma te lo vas a creer o ni tú mismo te lo vas a creer, pero tienes que hacer esa ascensión, ese carro de ascensión tiene que progresar hacia adelante como un cohete
Y es que así lo veo, así va a ser para ti. Y lo vas a hacer porque tu ser superior sabe que ya estás preparado o preparada. Vamos a ver más sobre las energías. A ver, vamos a coger esta que se ha quedado aquí. Vale, sale la carta de la paciencia. Fíjate que aquí también me están diciendo con esta carta que, igual que te he dicho esto, nos están diciendo te vas a sentir en este 2023 mucho mejor contigo misma o contigo mismo. Es como un florecimiento a nivel como persona, como mujer o como hombre, también a nivel interior, como también a nivel de tus proyectos, de tu trabajo, de a lo que te dediques. Y si tienes algún proyecto, va a ir floreciendo, va a ir ya está como gestándose, ¿no? Veis que aquí hay una mujer embarazada, o sea, tus proyectos, tus sueños o a lo que tú te dediques, ya tú los estás gestando, ¿no? Pero realmente en este 2023 vas a ver cómo va a ir avanzando muchísimo, muchísimo mejor. Incluso yo te diría que en las primeras 7 semanas o 7 meses del mes vas a ver ese progreso a nivel económico, en tus proyectos, en tus sueños, a nivel personal, como persona, como mujer, en tu relación de pareja, en el amor si no tienes pareja, llegue a alguien ideal, etcétera. ¿Sí? Porque está todo relacionado con este carro de la ascensión. La verdad es que me parece maravilloso, me parece maravilloso. Y una cosa os digo, amores, yo no estoy diciendo todo esto para regalar el oído ni nada, porque ya veis que las cartas salen y yo canalizo lo que viene y no me estoy inventando nada, porque ustedes podéis ver las imágenes y los mensajes, ¿no? Me están diciendo los ángeles y los guías que no tiene nada que ver lo que estén diciendo en televisión y en las noticias, ¿eh? No tiene nada que ver para que a ti esto se te cumpla. ¿Por qué? Porque lo mejor es centrarte en ti y en esto que te están diciendo y creer que así va a ser, porque así va a ser, es que está escrito para ti. Pero no eches cuenta lo que esté pasando fuera. Eso es otra historia. Ahí, eso, si tú piensas que a ti no te va a manchar eso, que a ti no te va a perjudicar, lo que sea que esté pasando en tu ciudad, en tu país, a nivel general, ¿ya me entendéis? Si tú piensas que eso no va contigo, que tú estás en otro canal, que tú has cambiado a un canal superior, como es este carro de la ascensión, para ir de tercera a quinta dimensión, si tú piensas que tú ya estás en un nivel superior de energía, de conciencia, a nivel interior y espiritual, a ti nada de lo que estén diciendo en la televisión o predicciones que estén haciendo por ahí, que tú estés escuchando o leyendo, que sean negativas, nada, no creer nada de eso. Centraros en vosotros, centraros en los mensajes que aquí os están viniendo, porque por algo decidiste ver este vídeo. ¿Vale, amores? Esto es un consejo que me dicen los ángeles y los guías, que no lo olvides durante el 2023, porque te va a traer muchas bendiciones si lo haces así. Vamos a ver un poquito más allá con el tarot. Vamos a ver. Gran lectura del 2023. Gran lectura del 2023. Vamos otra vez a profundizar un poquito más. Vale, mirar, fijaros, 3 arcanos mayores, increíble, la templanza, el mago y la torre. Aquí me están diciendo de que es muy importante, ya que vas a salir disparado en este carro de la ascensión, es que tú en el 2023 vas a ir alcanzando esa maestría de calma, de tranquilidad, de armonía, de enfocarte en eso, calma, tranquilidad y armonía en todos tus asuntos. Da igual lo que esté sucediendo fuera. En tu interior tú tienes que estar brillando. Calma, tranquilidad, positividad, optimismo, armonía. Y esa es la vibración que tú vas a desprender. O por lo menos así te lo aconsejan. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Que todo lo negativo que esté ocurriendo, esas nubes, ¿no?, que están ahí interfiriendo en tu vida, van a ir desapareciendo y va a salir un arco iris muy bonito de bendiciones, de situaciones muy bonitas, de situaciones, oportunidades, recompensas que tú vas a tener si tú logras esta maestría interior, que lo vas a hacer porque para eso te ha salido el carro de la ascensión.
No es difícil, ¿eh? Solo te tienes que centrar todos los días en, tengo que ser calmado, tengo que ser armonioso, tengo que ser paz, me tengo que tomar todo con tranquilidad. Yo soy positivo, yo soy optimista y todo va a ir bien. Te concentras en esas palabras o con las palabras que tú quieras en el día a día, pero que sean parecidas. Repítetelas todas las veces que te hagan falta durante el día. Que ocurre una situación incómoda, negativa, que te puede sacar de quicio. Recuerda, primero, tienes que tener esta actitud para que todo te vaya bien. Y va a ver cómo esas nubes desaparecen. Vas a ver cómo sale el arco iris. El mago, tú puedes manifestar todo lo que tú desees con ese poder, con esos poderes divinos que se te van a ir activando. Tan solo imaginándolo, visualizándolo, escribiéndolo en un papel, pues yo quiero esto, yo voy a conseguir esto este año. Si lo plasmas en un papel o lo dibujas o lo visualizas, lo decretas, lo afirmas y ahora vas dando los pasos que tu interior te vaya dictando, ya vas a ver qué cambios tan buenos y tan positivos. Eso sí, también os voy a decir una cosa porque tanto os digo lo bueno como lo no tan bueno, pero es necesario también de saberlo, ¿no? También va a haber situaciones en el 2023 que os van a poner muy a prueba esa espiritualidad, esa paz, esa paciencia, esa armonía. Cosas de las cuales tú te vas a tener que liberar, ya sea en pensamiento, sentimiento, actitud, alguna situación incómoda, alguna relación tóxica, algún trabajo que ya no puedes más y ya decides no seguir en ese trabajo porque no te está trayendo nada bueno. Va a venir también el fin de cosas que no te están viniendo bien para este progreso en todos los sentidos de tu ser. Pero recuerda, te sale al lado de la estrella. O sea, como una actitud positiva, tú vas a poder con todo eso perfectamente. ¿Y sabes qué? Que termina tu tirada con la carta de la victoria y del éxito. Lo que quiere decir que tu 2023 va a ser mucho más positivo de lo que tú te piensas en todos los sentidos, amor, trabajo, economía, dinero, espiritualmente de que te sientas plena a nivel social, de buenas amistades, en esos sueños, te va a ir muchísimo mejor de lo que tú te piensas si te centras en esto que te están diciendo los guías y los ángeles en esta lectura. Como te salgas de aquí, entonces ya esto no se cumple, ¿vale, amores? Entonces esto es lo que te quieren decir. Vamos a ver un mensajito de los ángeles también para terminar esta gran lectura del 2023. Espero que os esté gustando muchísimo. Sueños cumplidos, sueños que se realizan, tanto a nivel profesional como de relaciones, ¿vale? Puesto que sale el éxito con la estrella, el mago, el tema trabajo, el tema de progresar en la vida, aunque tengas que dejar algunas cosas atrás, ¿vale? Vamos a ver qué también nos dicen nuestros ángeles así de manera más específica. Y nos dice, concéntrate en servir. Fíjate que este mensaje ha salido por el tema también de los dones. Dicen los ángeles, tu alma desea servir con entusiasmo y obtener la felicidad eterna. Ello te proporciona sin cesar todo lo que necesitas. Permanecer en esta corriente de dar y de recibir hará que puedas enfrentarte a cualquier situación. Para cuando uno no se siente bien y tú quieres subir tu ánimo, quieres sentirte bien, quieres sentirte realizado o realizada y motivado o motivada, lo mejor es ayudar a otra persona, ayudar a otras personas. No hay mayor satisfacción y mayor cosa que eleve al ser humano que el ayudar a otra persona. Y si lo puedes hacer con tus dones, servir con tus dones, o con lo que se te dé bien o con tus talentos, si tu talento es cantar, si tu talento es ser escritor o ser escritora, en fin, estoy hablando de dones en todos los sentidos, ¿eh? Talentos en todos los sentidos. Si tú te concentras en hacer eso para servir, para ayudar a los demás, la verdad es que tu alma va a estar en este año 2023 mucho más elevada que nunca. Y si ya lo estás haciendo, dedícale más tiempo porque te va a venir muy bien, te va a elevar muchísimo y ya sabéis que todo lo que sea dar
también nosotros después lo vamos a recibir antes o después. Estarías limpiando karma y estarías acumulando dharma. ¿Vale? Así que maravillosa lectura la de la primera opción. Espero que os haya gustado muchísimo, mis amores. Dejadme sugerencias de vídeo debajo en comentarios, ¿vale? Dale like para que la plataforma te sugiera más vídeos en este canal. Si no le das like, no te van a sugerir los nuevos contenidos. Así que dale like para que te pueda sugerir nuevos contenidos de este canal maravilloso. Te espero muy prontito. Hasta la próxima. Hola a todos mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de tarot interactivo de tarot, un tarot interactivo donde vamos a estar viendo esa gran tirada del futuro del 2023. Si no vistes los anteriores vídeos sobre este tema, abajo en la cajita de descripción y en un mensaje fijado mío, te voy a dejar varios vídeos que hemos colgado anteriores a este para que te pongas al día y para que lo puedas complementar con este otro vídeo, ¿vale? De futuro del 2023. Aquí vamos a dar mucha más información. Espero que realmente os guste muchísimo y sobre todo que encontréis todas las respuestas, la ayuda, la guía, las señales, los mensajes divinos que ahora mismo estáis necesitando. Así que gracias a todos por estar ahí en un vídeo más. Y bueno, para los que había elegido esta carta maravillosa de Isis, el destino divino, la vía del guerrero divino. Fijaros que esta carta a mí lo que me hace ver y lo que yo puedo ver y canalizar es que sois guerreros, guerreros de la luz, donde lleváis toda la vida luchando, ¿no? Luchando por situaciones tanto a nivel interior como a nivel físico, puede ser de salud también, o de energético, que a lo mejor se cansáis mucho, o lleváis luchando toda la vida también por salir hacia adelante, porque las cosas os vayan bien. Sin embargo, tus ángeles quieren decirte hoy y tus guías que recuerda que tú eres un guerrero divino o una guerrera divina en este 2023. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tú tienes dentro de ti todos los recursos para salir hacia adelante victoriosa o victorioso en cualquier área de tu vida gracias a la espiritualidad que siempre te ha acompañado o esa luz especial, como lo quieras llamar, que siempre te ha acompañado de poder, de lucha, de echada para adelante, de valor, de valentía, de fuerza. Tú vas a seguir en esa línea en el 2023 y cualquier situación que se te tuerza, que no vaya bien, cualquier problema o cualquier dificultad, tú vas a seguir actuando como esa guerrera divina o ese guerrero divino que tú eres. Porque ese es tu destino, ese es tu aprendizaje. Saber ser un buen guerrero, una buena guerrera de la luz. Claro está, de la luz, ¿vale? Entonces en esa línea vais a estar, pero además es como que lo vais a tener más controlado, más dominado, como que tú ya vas a saber de sobra cuáles son tus recursos tanto interiores, físicos, materiales, los recursos que puedas tener tú como dones divinos, talentos, buenas capacidades, los cuales ya has usado anteriormente y te han dado un muy buen resultado. Porque por ahí es la línea por la cual tienes que coger. ¿Vale? Por esa es la línea que tienes que seguir en el 2023. Así que maravilloso mensaje, mis queridos guerreros, mis queridas guerreras. Gracias por estar ahí porque sois fabulosos, lo estáis haciendo muy bien y lo vais a seguir haciendo muy bien. Aunque a veces tú te pienses que no, lo estás haciendo muy bien. Y prepárate porque este 2023 vas a coger mucha confianza en ti, ¿eh? En ese sentido. Vamos a ver también las energías. Esto, por supuesto, este mensaje lo podéis adaptar también a los temas de amor, dinero, proyectos, sueños, salud, a lo que tú pienses que va dirigido, a lo que tú sientas que va dirigido, ¿sí? Bien, vamos a ver para el 2023, para la opción 2, energías del 2023, opción número 2. Vamos a coger siempre la del centro. Vamos a ver.
Wow, no me lo puedo creer. Estoy diciendo lo de la puerta, lo de que tenéis muchísima valor, valentía, coraje, ¿no? Fuerza interior y te sale la puerta del valor. Wow. Increíble conexión. Claro, esto quiere decir que realmente, como yo te estaba diciendo, es una confirmación, ¿no? De que realmente se te va a abrir más todavía ese poder, ese valor, esa fuerza, ese coraje que tú tienes para seguir hacia adelante, guerreros míos. Y eso, ¿sabes qué? Que te va a abrir las puertas a nuevas posibilidades de ganar dinero o que te entre más dinero o que te llegue ese dinero que tú necesitas para lo que tú sea que quieras a través de las vías que realmente tenga que llegar. O sea, no tiene por qué ser por una vía de trabajo, sino es que el dinero nos puede llegar muchas veces si nosotros creemos que tenemos las puertas del dinero, de la abundancia y de la prosperidad abierta. Tener en cuenta que el pensar que nos llegue solamente de un trabajo es cerrarte las puertas, es limitarte, porque el dinero, si viene de arriba, viene por todas las vías por las cuales puede llegar a ti. Desde un gran premio de lotería o de primitiva o de cupón, o llámalo como quieras, desde, pues no sé, la venta de una casa, que realmente cobres una herencia, que realmente, no sé, hagas alguna inversión y en algún momento ganes mucho dinero con esa inversión. En fin, es que hay tantas cosas por las cuales el dinero puede llegar a tu vida de manera más próspera y más abundante. Con esto quiero deciros que los ángeles y los guías te están diciendo que no pensemos que el dinero siempre nos va a llegar a través de un trabajo donde echamos X horas y nos dan X dinero. Porque sí, eso está muy bien y si es lo que te gusta, pues perfecto, pero que el dinero puede venir por 20.000 vías diferentes. Y lo mejor es que tú vas a abrir la puerta. Ya se está abriendo, ¿eh? Ya se está abriendo esa puerta del valor donde a través de ese valor tú vas a recibir también más valor económico. Valores económicos sería la palabra por diferentes vías, no solamente por un trabajo. ¿Vale? Recordar esto para el 2023 y más adelante igual para los demás años también, que el dinero no solamente viene por un trabajo, también pueden venir por muchísimas vías. Tú encárgale a tu ser interior, a tu ser superior, que te abra todos los caminos y todas las vías para que te llegue el dinero próspero y en abundancia por todas las vías posibles y te vas a sorprender. Y si realmente te lo crees, te va a sorprender. Así que, pues bueno, mensajes maravillosos. Vamos a ver más energías para este 2023, para esta gran lectura del 2023 para ti. Vale, nos sale la carta de la transigencia. Fijaros, muchas veces cuando sale esta carta en este tarot, me está reflejando, esto solamente va a aplicar a algunas personas, no a todos los que estáis viendo el vídeo, ¿vale? Entonces a los que no os aplique esto, no os resuene, se lo saltáis y lo sortáis para que lo recoja otra persona. Pero el mensaje lo tengo que dar porque va dirigida a X personas. Fijaros, cuando aparece esta carta en este tarot, a mí me hace ver mucho las personas que son o bisexuales o que le gusta el mismo sexo. ¿Vale? Representa a dos hombres o a dos mujeres o una persona que es bisexual. ¿Y sabes qué? Que para las personas que se sentáis en resonancia, ¿no? Con este mensaje, vais a abrir las puertas todavía más a la hora de conocer personas que también estén en esa misma sintonía con las que tú puedas congeniar, que tú puedas conocer, que se podáis gustar, que podáis iniciar una relación. Le vas a echar muchísimo coraje, fuerza y seguridad porque te vas a sentir como que ya es tu momento de cuajar, ¿no? En relaciones de este tipo, porque es lo que te gusta y ya no puedes, digamos, ni esconderlo, realmente debes de ser como tú eres, ya tu ser interior te está diciendo que realmente hay que darle salida a esto y tú ya estás abriendo las puertas también
a esto, ¿no? A conocer gente, a personas que también sean igual que tú, que vayan en esa línea, ¿no? Y de hecho, muy probablemente, como ha salido esta carta, vas a conocer a alguien muy especial en el 2023 con quien tú puedas congeniar. Si no tienes pareja, ¿eh? Me refiero si no tienes pareja. Si tienes pareja, lógicamente, y es una pareja de dos hombres o de dos mujeres, lógicamente te están diciendo también de que esta relación se va a fortalecer. Se va a fortalecer muchísimo. Por las cartas que han salido aquí, yo lo que veo y lo que canalizo es que esa relación se va a fortalecer muchísimo y que se vais a sentir mucho mejor los dos o las dos, ¿vale? Y que estáis aprendiendo mucho, de cada uno de vosotros, estáis aprendiendo mucho. Pero a los que no tenéis pareja, sí, ya en este 2023 va a entrar alguien muy interesante, ¿eh? O incluso varias personas. Si tú no quieres nada estable, pudiera ser varias personas incluso. Bien, esto es solamente, como he dicho, es para unos pocos, para, bueno, a quien le conecte, quien no, pues dejarlo pasar, quedaros con lo que dije anteriormente, que seguro que eso sí resuena con vosotros. Y vamos a ver qué más, vamos a ver qué más nos dicen para el 2023, súper tirada del 2023 para ti, mi vida. Vamos a ver. Conexiones muy importantes en el amor. Me sale mucho en esta tirada. Conexiones muy importantes en el amor, con la familia, con buenas amistades, con una persona en concreto que te interesa mucho en el tema del amor. Aquí ya da igual el tipo de inclinación, ¿vale? Que tengáis, da igual. El mensaje anterior era específico para esa situación. Aquí ya estoy hablando para todos, ¿eh? Conexiones muy especiales y como que vais a cumplir proyectos, sueños que tú tienes con esa persona especial, con tu pareja, con esa persona que quizás estás iniciando una relación y ya hay sentimientos, ya hay una conexión interesante. Y para los que no estéis en esta línea, ¿no? Digamos, pues aquí viene una pareja estable en el 2023, ¿eh? Una pareja estable que además puede venir perfectamente desde una vía que tú no te esperas. Puede que sea a través de un viaje, a través de ir a desplazarte a otro sitio, a otro lugar, vas a visitar un lugar, a visitar una ciudad o a visitar un país o un sitio diferente, ¿vale? Y vas a sentir una conexión muy especial con una persona. Y aquí se ve una relación estable en el 2023. Además de una relación estable, vienen también muy buenas oportunidades económicas, como salió ahí con la puerta del valor. Creo que te vas a meter en un proyecto nuevo por las cartas que estoy viendo, ¿vale? Económico, de compra de alguna vivienda, compra de algún local, de alguna inversión que vas a hacer, algún proyecto nuevo, ¿vale? O quizás por las redes sociales vas a hacer algo nuevo para llegar a más personas. Muchos tiene que ver con el tema del tarot, la evidencia, vuestros dones. Sí, vais a hacer cosas nuevas por las redes sociales, ¿vale? Son cosas que habéis pensado ya y habéis reflexionado muchísimo, ¿eh? Y es como que ya en este 2023 les va a dar más salida tú a esto, te vas a centrar, te vas a realmente proponer objetivos y metas que vas a cumplir. Eso sí, me están diciendo también que como te va a empezar a ir tan bien en lo sentimental y en lo económico y en ese proyecto que tú tienes tuyo personal que tiene que ver con tus dones, vas a necesitar también algunas veces descansar más y hacer muchas reflexiones y meditaciones. ¿Para qué? Para no desviarte, para realmente saber que estás haciendo las cosas bien y lo que no estés haciendo bien, que tu interior te lo dicte y tú puedas corregirlo. Porque tú ya no quieres más fallos ni más errores, me están diciendo. Ni en el amor, ni en ningún otro sitio. No quieres más fallos ni más errores. Para terminar esta tirada maravillosa, que ahora vamos a ver también el mensaje de los ángeles, no irse, nos dicen, vas a estar pensando también mucho, 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 mucho en hacerte algo nuevo a nivel físico.
Para muchos puede ser un tatuaje, para otros puede ser un cambio de look total, para otros pueden ser el vestir de una manera determinada, cambiar totalmente tu vestuario y darte otro estilo. Veo mucho esto, ¿eh? El cambio físico, adelgazar, perder unos kilos, apuntarte al gimnasio y ponerte más fuerte, es algo que estabais ya pensando desde hace muchísimo tiempo y ya por fin en el 2023 lo vas a hacer y lo vas a mantener, ¿vale? Lo que sí es verdad que para los que ya lo estáis haciendo, aquí viene algo nuevo en ese sentido. ¿Vale? Para lo que esto ya me digáis, pues esto yo ya lo he hecho, Susana, bueno, pero viene algo nuevo en esto que estoy diciendo, ¿eh? Algo que tú has estado ahí pensando desde hace tiempo. ¿Para qué? Para agradarte más a ti misma, que por supuesto es lo principal, y para agradar más a los demás y a esa persona especial que te pueda gustar o a tu pareja, ¿sí? Wow, menudo 2023 que os espera. Fijaros que me están diciendo, igual que en la primera opción, me están diciendo los guías que antes de terminar diga esto también. No echar cuenta a lo que digan en la televisión, en las noticias o en predicciones negativas que estén haciendo por ahí. Centrarse en esto, centrarse en estos mensajes, céntrate en ti, céntrate en tu vida, céntrate en ser feliz, céntrate en crear la vida que tú quieres. Lo otro hecho a un lado, lo otro no te va a tocar, no te va a rozar. Si tú piensas que no, no te va a tocar y no te va a rozar. Céntrate en esta información porque por algo decidiste ver este vídeo. Eso sí, me están haciendo mucho inciso los ángeles y los guías. ¿Vale? Bien, vamos a ver también el mensaje de los ángeles. Vale, vamos a sacar esta que se ha quedado aquí. Y los ángeles dice, confía. Y te dice, seguir adelante no implica necesariamente confiar en uno mismo. Con confiar en Dios o en tu presencia superior, en tu presencia divina, es suficiente. Además, debes saber que Dios o tu presencia divina, que es lo mismo, está siempre de tu parte y actúa a través de ti. Apóyate en nosotros si estás falto de confianza y restituiremos tu ánimo y tu fe. Es muy importante que en este 2023 tú conserves la confianza y la fe en todos tus asuntos de que lo vas a conseguir, lo vas a lograr, todo te va a ir bien. Y si en algún momento tienes falta de fe, ya sabes, pídele a los ángeles que te ayuden a restituir ese ánimo y esa fe, porque esa va a ser ya el impulso definitivo para que este 2023 sea un 2023 muy bueno, muy positivo, próspero y feliz. Tendrá sus más y sus menos, como todo el mundo, pero aquí nos estamos centrando, como siempre digo, en todo lo bueno y en todo lo que os puede ayudar muchísimo. Así que espero que os haya gustado muchísimo, amores. Dejadme debajo del vídeo comentarios sobre sugerencias de vídeo, ¿vale? Para yo tenerlas en cuenta ahora en este 2023 y las vamos haciendo esas sugerencias. Dadle like para que YouTube te recomiende más contenidos en este canal. Ya sabéis que si no le dais like, aunque estéis suscritos, YouTube no te manda más contenidos del canal, así que dale like para que te sugieran los nuevos contenidos. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos muy prontito. Mucha luz para todos.